Doctor José Agustín Fernández Rodríguez está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 55 años de edad, nacido el 28 de febrero de 1963, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Habeas Data en el Paraguay, instrumento constitucional para el hallazgo de archivos secretos de la policía, la importancia jurídica, histórica y política de estos archivos secretos, con la calificación cum laude. Es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ejerció la profesión por 31 años, fue agente fiscal, fue juez penal, miembro del Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala, director de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente miembro del Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala de la Capital. Es docente en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Autónoma y Universidad Sudamericana. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Doctor José Agustín Fernández tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Buen día y adelante. En primer lugar, doy gracias a Dios por este instante supremo de someterme a consideración de toda la ciudadanía. Saludo a los señores miembros del Consejo de la Magistratura, a su presidente, el doctor Claudio Baqueta, y a todos los miembros, a los señores integrantes del Tribunal de Honor, a toda la gente que está presente hoy y a quienes nos ven en este acto de transparencia. La consolidación de un auténtico Estado social de derecho depende en gran medida del Poder Judicial, de las resoluciones que se dicten en el marco de sus competencias. Desde el advenimiento de la Constitución del año 1992, el Paraguay se adscribe al modelo de Estado social de derecho. De derecho porque la ley es la que tiene que imperar, y social porque de alguna forma cambia todo el esquema. Todo tiene una dimensión social y los poderes del Estado deben satisfacer las necesidades de la ciudadanía en todo sentido. Así, por ejemplo, el Poder Judicial, en estos 26 años de la vigencia de la Constitución, ha venido dictando fallos que tienen esa trascendencia y esa connotación social. Un amparo, un habeas data, un habeas corpus y muchísimas resoluciones adoptadas en el marco de sus competencias han producido grandes repercusiones políticas y sociales. No debemos olvidar la facultad del control político que tiene el Poder Judicial, fundamentalmente a través de los fallos de la Sala Constitucional. Y en ese sentido han trascendido y existen fallos que han marcado un sendero luminoso en la historia de esta República. En ese sentido, he tenido la suerte o he tenido la posibilidad de ser protagonista de muchísimos fallos institucionales en mi carrera judicial. Estos fallos que tienen connotación social tienen una trascendencia decisiva sobre la República, porque son de interés común, porque son fallos que de alguna manera marcan un norte y fundamentalmente marcan un sendero para la sociedad. En ese sentido podríamos citar numerosos fallos. Mi percepción acerca de la administración de justicia es negativa, porque el Poder Judicial padece lastimosamente de un problema que se llama crisis de legitimidad. Y eso debe ser asumida por todo el colectivo social y buscar las fórmulas para que se devuelva la confianza a la ciudadanía. El Poder Judicial está en deuda con la sociedad. El Poder Judicial carece de credibilidad y también carece de independencia. El Poder Judicial, lastimosamente, está deslegitimado por los cada vez más frecuentes actos de corrupción, de sobornos, de cohechos, de prevaricatos. El Poder Judicial, lastimosamente, tenemos que decir lo que es selectivo y es excluyente, porque
Día a día vemos que quienes tienen mayor poder económico son los que acceden a la tutela judicial efectiva. El Poder Judicial, lastimosamente, tenemos que decir que muchas veces es injusto. El Poder Judicial es moroso. El Poder Judicial está divorciado de la sociedad. El Poder Judicial es un Poder Judicial muchas veces mudo, que está ausente, y un Poder Judicial que lastimosamente no transmite la importancia y lo decisivo que son sus decisiones. El Poder Judicial padece de una excesiva injerencia política. Este tiempo de vigencia de la Constitución ha demostrado, creo que, una ingenuidad política patente, en el sentido de que los órganos extrapoder tienen una excesiva influencia por su propia conformación política. El Poder Judicial es vulnerable por grupos de presión, por medios de comunicación, por organizaciones sociales y fundamentalmente los medios de comunicación, ¿verdad? El Poder Judicial también de alguna manera muestra una excesiva sumisión a los otros poderes. Soy dirigente gremial y en ese sentido me ha tocado recorrer toda la República y he presenciado a jueces, fiscales, defensores confundidos, temerosos, que de alguna manera buscan un liderazgo. Y ese liderazgo efectivo tiene que ser asumido por el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, y decisivamente no lo hace. El Poder Judicial necesita cambios profundos, necesita renovación, necesita que se hice la bandera del Poder Judicial, la bandera de independencia, la bandera de una recta justicia, la bandera de que el pueblo paraguayo necesita de una mejor justicia. Hay mucha gente virtuosa, hay mucha gente valiosa dentro del sistema y esa gente hoy necesita un liderazgo. Vital, sustancial, fundamental es la independencia para la subsistencia del gobierno republicano y democrático. Y para ello, la independencia funcional, la económica de los jueces y la autarquía presupuestaria son fundamentales. Cuando definíamos al juez ideal del Paraguay en el Código de Ética, que es nuestro código, decíamos que un valor judicial sustancial es el de la independencia, de ejercer la función judicial con absoluta prescindencia de factores, criterios o motivaciones que no sean lo estrictamente jurídico. La Constitución Nacional, en su artículo 248, establece la independencia institucional y personal como un valor, como una garantía. Sin embargo, las sanciones a los atentados son la inhabilitación. No veo en estos 26 años ninguna persona inhabilitada y tampoco veo que exista una ley que establezca los hechos punibles o los tipos penales que constituyan atentados contra la independencia del Poder Judicial. Una gran falencia. Lastimosamente la Corte, nadie ha asumido un liderazgo en el sentido de establecer estas normas penales. Eso está establecido como un principio en el Estatuto del Juez Iberoamericano. Cuando un juez es avasallado en esa independencia, los órganos superiores deben estar justamente para otorgarle esa protección. La independencia fundamentalmente debe ser personal. Un juez debe ser custodio de su propia independencia. Un juez es dueño y señor de lo que firma, dueño y señor de su destino. Pero no olvidemos que hay independencia de otra naturaleza, injerencia externa, hay injerencias también de organismos superiores que fundamentalmente ocurren en el interior, en donde con las superintendencias muchas veces ni un pelo se mueve en una circunscripción. Eso eventualmente deberíamos ver. La independencia burocrática, que es la excesiva dependencia también del entorno, la dictadura de los relatores, es una forma de independencia también de la que hablan los autores, ¿verdad? La inamovilidad, la confirmación son una forma de trasuntar y de hacer realidad esta independencia. La autarquía presupuestaria está establecida en la Constitución Nacional. Hay un 3%, pero sin embargo hay grandes contrasentidos. Ese 3% no es para el Poder Judicial.
El 1,8% es actualmente el porcentaje dedicado al Poder Judicial. Sin embargo, dentro del Poder Judicial están integrados todos los que forman parte del sistema: el Consejo, el Jurado, el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Justicia Electoral, Sindicatura de Quiebras. Esos contrasentidos, esos sinceramientos tenemos que establecer. Se establece que esa autarquía sea sometida cada año a la ley más importante de la República, que es el Presupuesto General de la Nación. Eso requiere un trabajo, y voy a referirme seguramente después a esto, un trabajo consensuado de los poderes del Estado para que esa autarquía sea realidad. La carrera judicial, lógicamente, es una forma de establecer esta independencia. Los derechos humanos ha sido mi norte desde siempre, desde estudiante, consejero estudiantil en la Facultad de Derecho, consejero no docente, juez. A los 29 años me tocó un hecho paradigmático, el descubrimiento de los archivos del terror, que demostró las violaciones sistemáticas de derechos humanos aquí en el Paraguay. Eso sirvió fundamentalmente para que el Paraguay reconozca la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sirvió para que la UNESCO reconozca los archivos como la memoria del mundo. Eso sirve para indemnizaciones, para la reparación económica tan importante. Los derechos humanos son transversales y debe formar parte de la labor diaria de un juez. Existen instituciones específicas del Poder Judicial y actualmente yo soy director ad hoc del Centro de Documentación y Archivos del Terror, en el cual diariamente ejercemos y practicamos lo que se llama la memoria sostenida. En honor del tiempo tendría que decir que mi propuesta relacionada en caso de ceder al cargo, en primer lugar, el juez tiene que reconocer la trascendencia de su misión y que en este tiempo de crisis fundamentalmente tiene que tener la voluntad de cambio, con valentía, con coraje, con carácter, como atributos principales. Tenemos que entender que el ministro de Corte va a ejercer, de acuerdo a esta Constitución, roles administrativos y roles jurisdiccionales. Dentro del rol jurisdiccional, lo más importante, a mí me correspondería la sala penal, la transparencia. Los juicios deben ser orales, segunda y tercera instancia, hay que oralizar. Tenemos que instalar en lo administrativo y fundamentalmente me comprometo a publicar. Doctor, por favor, si puede ir redondeando. Sí, mi declaración jurada de bienes. La dedicación y la laboriosidad como ejemplo. Debemos combatir la mora. Para eso hay que tener un plan, un proyecto. Y ese proyecto implica, en primer lugar, esa dedicación, esa laboriosidad, implica el análisis por fuero, implica tener recursos humanos y materiales adecuados, implica el cumplimiento de los plazos y también implica estímulos y aditamentos para las personas que lo cumplen. No es lo mismo ser moroso y no ser moroso. El ministro de la Corte tiene que tener un rol activo en el Consejo, en el Jurado. Hay leyes que están esperando su sanción, la reforma de la ley del Jurado, la reforma de la ley del Consejo. La iniciativa legislativa tiene que ser ejercida, la generalización del proceso electrónico. El Poder Judicial tiene que comunicarse y esa debe ser una tarea central y principal del ministro de la Corte. Fundamentalmente, diría como corolario que en el Poder Judicial hay mucha gente virtuosa. Esa gente que mantiene viva la llama de la jurisdicción, esa gente que tiene vocación, esa gente que sirve y que tiene a la institución del Poder Judicial como norte, como guía y como núcleo de su labor. Mucha de esa gente está. Con ellos comparto mis ideales y me atrevo a decir que mi anhelo más profundo es tener un Poder Judicial serio, confiable y cercano a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra miembro del Tribunal de Honor. Bueno, tenemos consulta de auditorio, doctor. Sí, el doctor Raúl Zapena Brugada. No. Bueno. Tenemos consultas de auditorio. ¿Cómo evaluaría el desempeño de los magistrados para la confirmación de los mismos? ¿Y qué rol debería tener el Consejo de la Magistratura?
La confirmación es una figura de rango constitucional. Todos los proyectos de la Constitución presentados hablaban de la inamovilidad. Sin embargo, en la discusión de la Constitución del año 1992 se estableció una figura híbrida que se llama confirmación. Esa confirmación fue objeto de una sanción legal en el año 2000, después últimamente otra ley. Y lógicamente en ese proceso debe intervenir el Consejo de la Magistratura, eso es innegable. Sin embargo, vieron proyectos que establecían que la Corte es la que tenía que confirmar directamente. Tuve el honor de presentar proyectos de confirmación, primeramente a través de la Asociación de Jueces y posteriormente a través de la Asociación de Magistrados Judiciales, donde se establece que el proceso de confirmación debe ser un proceso en donde aquellas personas que se han desempeñado correctamente durante el periodo constitucional tienen derecho a la confirmación. El último derecho le corresponde a la Corte. Y la ley establece actualmente que que el juez, defensor o fiscal tiene que integrar indefectiblemente una terna y que esa terna no tiene que estar integrada por otros operadores de justicia. Quien tiene la última palabra debe ser el órgano que designa, que es la Corte. Eso está en discusión, eso originó muchas veces incluso discusiones con altura, con miembros del Consejo, y yo he sido un poco el portaestandarte de esa idea a raíz de la presentación de estos proyectos, pero creo que la confirmación necesariamente, por disposición constitucional, es un camino a la inamovilidad y es una forma de independencia. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opinión le merece la posición de la Corte Suprema con relación a la negativa de implementar decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? La Constitución Nacional establece las competencias fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y de los organismos extrapoder. Creo que su pregunta se enmarca dentro del último conflicto suscitado a raíz de una resolución que remueve a una magistrada y que la Corte, a raíz de una acción de inconstitucionalidad, creo que decretó la nulidad de esa resolución. Yo creo que la pregunta se refiere más que nada a cualquier decisión del jurado que en algunos casos la Corte ejecuta una suspensión, en otros casos no, y también sobre el último caso que está refiriendo. Realmente no hay una respuesta absoluta, ¿verdad? Yo soy un crítico de la actual ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en lo que, por ejemplo, establece la oficiosidad, en aspectos que de pronto se ejerce la acusación a través de un órgano que forma parte internamente del jurado del enjuiciamiento de magistrados. En fin, hay una serie de normas que nosotros la consideramos constitucionales y responsablemente yo incluso he encabezado una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero creo que si esa ley o si esa parte no está tachada de inconstitucional, mientras la Corte no lo haga así, la Corte debe respetarlo. Pero hay una cuestión esencial. La suspensión preventiva de los magistrados creo que es una atribución exclusiva y excluyente de la Corte y es uno de los puntos que justamente siempre estuvo en discusión, ¿verdad? Y yo particularmente he planteado una acción particularmente contra esa parte de la ley actual del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero creo que el doctor Salas, aquí presente, participó en su momento del proceso de reforma de esa ley. Y eso creo que es una tarea pendiente. Creo que debemos sentarnos en las instituciones, debemos pacificar los ánimos y ver cuál es la mejor forma para que realmente los estamentos constitucionales cumplan sus fines. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Hay un proyecto de ley sobre la carrera judicial en estudio en el Parlamento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si puede darnos algunas ideas ampliatorias. Le pediría, doctor, que
que redondee su respuesta. Perfecto, por favor. doctor. Gracias. Resulta que a raíz de esta crisis, una crisis prolongada del sistema judicial, y en un momento dado se planteó la reforma judicial, y eso implicaba, como no, hay modificación constitucional, la reforma de leyes, y una de las leyes que se plantean dentro de ese proyecto de reforma judicial es la ley de carrera judicial. La ley de carrera judicial que nos viene el Estatuto del Juez Iberoamericano, que establece normas que lo que va a hacer es todo el plexo normativo referente a magistrados, jueces y de magistrados judiciales, tener en una sola norma, regular desde el nombramiento, el ascenso, la capacitación, incluso hasta la jubilación de los magistrados judiciales. Para ello se crean instituciones alternativas. Lógicamente, un organismo natural para esta carrera judicial es el Consejo de la Magistratura, que tiene que participar decisivamente, y en ese proyecto de ley que de alguna manera yo colaboré, establecemos una comisión de carrera judicial en donde los dos órganos, la Corte y el Consejo, intervienen dentro de sus roles y dentro de sus atribuciones constitucionales, entre otras cosas. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta, si bien es cierto, consta de dos partes. La primera creo que ya la tiene por contestada. Voy a leer completa y me gustaría escuchar sobre todo la segunda parte de la consulta. ¿Cuál es su opinión personal sobre la independencia del Poder Judicial en referencia a la confirmación de los magistrados y sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Yo hablaba de fallos institucionales. El doctor Eliseno Ayala, un gran jurista, me había dado el honor de titular un libro con el nombre de Fallos Institucionales. En aquel libro se condensaban los fallos que de alguna manera, desde la perspectiva del Poder Judicial, marcaron un hito. A eso yo me refería cuando hablaba el Estado Social de Derecho, cuando la Corte marca hitos o marca senderos a través de una resolución. Yo, en dicha ocasión, integré la Corte como camarista y he sostenido que la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es hasta los 75 años de edad y solo pueden ser removidos de juicio por juicio político. Sostengo eso porque la inamovilidad es algo total, está relacionada de manera directa e íntima con la independencia judicial. Ciertamente hay una discusión política siempre al respecto, pero es lo que sostengo y creo que para la vida de un país, independientemente de las actitudes personales de los ministros, es lo mejor. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Si puede profundizar la importancia del descubrimiento del archivo del terror y actualmente dónde está ubicado, cuáles son las actividades que se realizan allí. Le pediría, doctor, por favor, mucha brevedad en la respuesta, por favor. El descubrimiento de esos archivos está demostrado y yo incluso escribí mi tesis sobre eso. Tiene una importancia jurídica, histórica, política, sociológica, nacional e internacional. En primer lugar, reitero, eso motivó la declaración, el dictamiento de un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se reconoce nada menos y nada más que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso motivó que se iniciasen muchísimos juicios de habeas data. Eso motivó que se proporcionasen muchísimos documentos para los casos que hasta ese momento no tenían ninguna prueba de violación de derechos humanos. Eso sirvió también y sirve hasta ahora para aquella reparación económica a través de los expedientes iniciados en la Defensoría del Pueblo. Eso sirvió para procesos internacionales. En la Argentina, hace como 2 años, se ha abierto un proceso por la Operación Cóndor. Eso tiene una importancia singular. El Paraguay, lastimosamente, fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos sonados, y en esos casos también hemos proporcionado estos documentos. En fin. Y lo más importante, reitero, que forma parte de la memoria del mundo, certificación otorgada por la UNESCO. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona.
Ministros de Corte bajo la mira fiscal en 2 investigaciones por corrupción. En poco más de un año, la Fiscalía Anticorrupción abrió 2 causas de oficio a varios ministros de Corte por supuesto prevaricato. En un caso se habla de la venta de sentencias. No hay ninguna imputación. Voy a leer la parte que hace referencia a su persona, doctor. Entre los ministros investigados se encuentran Blanco y Miguel Óscar Bajal, quienes paralelamente también deberán enfrentar juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones. En mayo del 2011, 3 computadoras fueron incautadas de las oficinas de los camaristas Delio Vera y José Agustín Fernández, en el marco de una investigación por la falsificación de una sentencia que permitió que Damián del Valle, considerado por la policía como un importante traficante de marihuana, sea liberado de la cárcel de Tacumbú. Eso hace referencia a la crónica de la publicación, doctor, si quiere referirse a la ciudadanía. Si bien es cierto, ya lo tiene por contestado, pero sería bueno que... Con mucho gusto. Creo que es un acto de transparencia y la ciudadanía, más que nadie, tiene que saber qué ocurrió realmente en este caso. Como dice la crónica, quiero decir que hace una referencia tangencial a mi persona, que han sido incautadas mis computadoras y que lo que ha ocurrido realmente fue que un funcionario infiel lo que ha hecho es la falsificación de una resolución y eso lo ha hecho en coautoría con otro abogado. Eso actualmente es cosa juzgada, el funcionario ha sido condenado en primera y en segunda instancia, así como el abogado. En relación a mi computadora, arrimé documentos que demuestran que absolutamente en mi computadora no se encontró ningún elemento conducente a dicha situación y que en su momento ciertamente hubieron por llamarlo así, enfrentamientos con el Ministerio Público a raíz de la forma de intervención. Yo era presidente de la Asociación de Jueces y lo que decía era que no tenía que necesariamente plantearse un allanamiento porque era un recinto público. Bastaba que el representante del Ministerio Público y un experto en informática lleve una copia espejo y con eso evitaba que se lleve mi computadora. A eso se debió esa diatriba, pero reitero, hoy día es cosa juzgada en lo que corresponde a mí. En mi computadora no se había encontrado ningún elemento relacionado a ese caso penal. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Cristian Krijovic. Buen día, doctor. Durante tu exposición utilizaste una frase que me gustaría que amplíes. Terminar con la dictadura de los relatores, dijiste literalmente. Si podés ampliar esa expresión. Alberto Binder, un conocedor de nuestra realidad procesal, un gran procesalista y penalista, habla y hace referencia a que existe una forma de independencia y se llama la independencia burocrática. De pronto todos nosotros estamos tan inmersos en muchas cuestiones y fundamentalmente los ministros de la Corte que tienen que cumplir tareas no solamente jurisdiccionales, de pronto están a la suerte del equipo de trabajo y esos son los quienes toman fundamentalmente las decisiones. Entonces a eso se refiere, esa es la dictadura de los relatores y está expresada como la independencia burocrática fundamentalmente por Alberto Binder en una obra referente a la independencia. Y realmente un ministro tiene que rodearse de los mejores recursos humanos y materiales que tenga, pero eso implica dedicación, implica laboriosidad, implica control y es un gran desafío que yo estoy dispuesto a asumirlo. Gracias. Y otro punto, también al hablar de transparencia mencionaste que transparentarías o publicarías tu declaración jurada. Como ministro, ¿esa decisión sería general de todos los magistrados y funcionarios? ¿Y qué más transparentarías de la Corte Suprema de Justicia? En referencia a lo que yo expresé a esta altura,
he dado mi consentimiento para que a través de una asociación de jueces del Paraguay, de la cual fui presidente, eso sea dado a publicidad. No tengo ningún problema y creo que esa actitud tenemos que tomar todos y tienen que tomar todos los magistrados judiciales de la República, porque en gran medida una de las cuestiones que más en tela de juicio está en el sistema de justicia es nuestra honestidad. Entonces tenemos que ser y tenemos que parecer. Creo que adoptaría y tendría un liderazgo en tal sentido. Todos tienen que transparentar sus bienes. Esa es la forma de consolidar el Estado social de derecho, con jueces transparentes y jueces realmente probos. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctor Fernández. La verdad que me gustó mucho su exposición cuando se refirió a los ejes temáticos. Fue muy categórico, muy agudo, fundamentalmente en cuanto al diagnóstico de la problemática del Poder Judicial. No se guardó nada, dijo todo. Habló de la crisis de legitimidad, de la falta de credibilidad, la corrupción imperante en el Poder Judicial, en fin, una serie de situaciones. Por otro lado, usted sostiene de que el Poder Judicial y la Corte, por sobre todas las cosas, a través de su fallo, debe ser orientadora inclusive de política de republicanismo en un momento de crisis. Pero ¿cómo, doctor, podría ser orientadora una institución que está sumida en en esta problemática que usted señaló muy extensamente? También habló de la superintendencia en las circunscripciones como uno de los problemas, y yo comparto plenamente porque conozco un poco a través del ejercicio de la profesión. En todas las circunscripciones hay un superintendente que yo particularmente lo observo como un jefe de recursos humanos, director de recursos humanos y nada más. Nunca he encontrado un superintendente que se vaya a ocupar de la morosidad, de la llegada tardía, de retirarse temprano de los jueces que se creen dueños y señores en cada circunscripción, inclusive cometiendo muchas arbitrariedades. Soy un poco amplio en mi planteamiento, sí, porque me encantó mucho su exposición en cuanto a los ejes temáticos, porque fue muy abarcante también. Entonces, toléreme que yo también haga lo propio, ¿verdad? Estoy atentamente escuchando, doctor. También habla de la injerencia política en el Poder Judicial. ¿Usted cree, doctor Fernández, que la injerencia política es un problema de la arquitectura jurídica a partir de la Constitución, las leyes que hacen al funcionamiento del Poder Judicial, o es una mezcla de la problemática de la arquitectura jurídica del Poder Judicial más la falta de probidad, ética, moralidad por parte de los magistrados? Porque yo solamente voy a dar una referencia y termino con esto. El profesor doctor Jerónimo Irala Burgo ha sido magistrado en este contexto, en esta sociedad, administrando las mismas leyes y las mismas miserias humanas. Sí. Sin embargo, creo que fue un hombre independiente en su criterio. ¿No cree que necesitamos varios Jerónimo Irala Burgo y otros magistrados que hoy viven todavía? No lo cito porque para no herirle a otros que también viven, ¿verdad? Pero para mí el referente fundamental es el profesor doctor Jerónimo Irala Burgo. Entonces, ¿usted cree que para lograr la independencia del Poder Judicial, aparte de revisar el ordenamiento jurídico, no necesitamos varones y mujeres como el profesor Irala Burgo?
Gracias, doctor. Son tres aspectos, sí, tres aspectos que usted señala. En primer lugar, usted dice que el Poder Judicial está sumido en esta crisis de legitimidad y justamente se dan los cambios, yo lo afirmé, se dan los cambios por cuestiones naturales. En breve tendríamos casi la mitad de la Corte que por cuestiones naturales tiene que abandonar el cargo. Entonces, allí es donde se tiene que tener la voluntad decidida de producir el cambio. Ciertamente una golondrina no hace primavera, pero puede marcar el rumbo. Definitivamente creo que en eso la valentía, el coraje, la transparencia, el carácter, las ansias de cambio van a ser fundamentales. Respecto al tema de la superintendencia, definitivamente eso tiene que cambiar. Hay una ley que regula esa superintendencia y una forma de minar, de contaminar y de atacar esa independencia es a través de los jueces superiores, los tribunales de apelación en el interior. La Corte ejerce muchas veces influencia sobre los propios jueces y eso de alguna manera hay que controlar. Para eso creo que fundamental es la transparencia, fundamental es que los jueces sean los primeros custodios, tienen que denunciar y lógicamente hay que ir terminando con estas conductas de parte de los superiores, ¿verdad? Y respecto a que nos falta mucho Jerónimo Giralda Burgos, increíblemente la historia nos señala que incluso en tiempos de dictadura habían jueces que se hacían respetar y marcaron el rumbo y el sendero de la justicia. También la primera corte de este sistema desde 1992 es una corte que marcó el rumbo y que marcó el sendero de alguna forma a través de sus fallos. Creo que esta es una cuestión también de hombres, fundamentalmente es una cuestión de compromiso personal, eso es fundamental, pero también es necesario que se establezcan algunos cambios de las condiciones y fundamentalmente también de algunas disposiciones constitucionales, pero eso sería en una nueva constitución. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias.